Buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a El Arte de Curar, este espacio que ha hecho de la medicina preventiva su objetivo. Gracias del alma por ser parte de esta familia, donde la medicina no solo es cerebro, sino que también es corazón. En El Arte de Curar, una de las cosas que nos caracteriza es que intentamos cumplir las promesas que le hacemos. Y cuando comenzamos con el programa, les prometimos a ustedes que de vez en cuando el grupo de producción, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, mi hijo, el doctor Miguel Polonio, administrador del Centro Médico UCE, pediatra, abogado, y esta servidora, Neri Esteves, psicólogo clínica, íbamos de vez en cuando a hacer programas donde pasaríamos una revista a la situación del momento en lo que es la salud en República Dominicana. Cumpliendo esa promesa, aquí estamos hoy, los tres que tiraron a Pedro entre el pozo. Así que bienvenido a nuestros invitados coproductores. Y vamos inmediatamente en materia porque tenemos muchas cosas que tratar. Si ustedes han estado viendo los medios de comunicación, la Sociedad Dominicana de Infectología, aquí en República Dominicana, acaba de expresar una gran preocupación por una noticia bastante alarmante y bastante seria. Y es que la Organización Panamericana de la Salud acaba de confirmar que las Américas han sido sacados del grupo que está libre de sarampión. El sarampión, que es una condición médica sumamente preocupante, de esas que, como decimos en República Dominicana, se pegan nada más con ver a la gente, que tiene un montón de peligros subyacentes a la misma. Pues las Américas han sido sacadas de los países libres de sarampión. Todavía República Dominicana no ha sido sacada, pero recuerden que estamos en medio del turismo, en una época donde en los países fríos la gente le encanta venir para República Dominicana y no solo traen sus divisas, también traen sus enfermedades. Otra cosa, dice la Sociedad Dominicana de Infectología que cada persona que se infecta de sarampión, por lo menos infecta a de 16 a 18 personas si no están vacunadas. Gracias a Dios, aquí en República Dominicana tenemos una tasa alta de vacunación, pero lo que les decía al principio, estamos expuestos a otras circunstancias que pueden crear situaciones muy difíciles. Todavía República Dominicana no está dentro de la condición que hablé, pero si nos descuidamos, la situación, Héctor Armando y doctor Polonio, va a estar aquí a la orden del día. Por favor, doctor Polonio. Sí, bueno, con esa tremenda introducción que usted acaba de decir, muy acertada, de verdad que es preocupante. Quien les habla estuvo en creo que la epidemia más grande de sarampión que ha conocido el país, porque en ese momento estábamos en nuestra formación como residente en el Hospital Rovira y Cabral. Estamos hablando del año 91, que hubo aquí 90, 91, 92, 91 específicamente. Hubo una cantidad de casos extraordinarios. Para documentar a la gente, esto es una enfermedad viral, infectocontagiosa, una de las más infectocontagiosas conocidas, que se transmite, la persona primero tiene como si fuera una gripe, tiene fiebre, tiene dolor de garganta, pero también algunos, sobre todo en niños, hay un ataque al estado general. Y si el niño tiene alguna otra condición, peor. Entonces, esta enfermedad, ¿cómo se manifiesta? Y esto lo digo porque los médicos de ahora no han visto sarampión. De hecho, hay pediatras que me han dicho, Polonio, yo no he visto un sarampión. Porque nosotros, como logramos tener una buena cobertura hace años, no lo han visto. No saben lo que es. Maestro Polonio, disculpe que lo interrumpa. Más de 20 años sin sarampión en República Dominicana. O sea, imagínate la cantidad de médicos que se han graduado de pediatra, claro, que no han visto un sarampión. Que no lo han visto. En 20 años no hay un caso de sarampión y a la fecha
todavía no hay sarampión en República Dominicana. Por eso lo digo. Entonces, ¿cómo se presenta esto? Miren, normalmente es un rash, es una especie de erupción, para que la gente entienda, que comienza casi siempre o de aquí arriba, en la frente, o detrás de la oreja. Y es de distribución céfalo-caudal. Eso significa, nunca un sarampión te va a comenzar por una rodilla. Atención, abuelas. Nunca un sarampión va a comenzar por una pierna, por una rodilla, no. Comienza en la cara, comienza en el cuello y se va distribuyendo en todo el cuerpo. Y son una especie de máculas. Entonces, esto produce también, puede producir conjuntivitis en más de un 90% de los casos, y todos hacen fiebre y algunos hacen tos. Uno de los problemas más grandes es que produce complicaciones importantes, tan serias como neumonías, como encefalitis, o sea, te puede atacar el sistema nervioso central y un niño por sarampión está convulsionando. Deteriora un cuadro clínico. Nosotros vimos, le decía Héctor Armando el otro día, inclusive enfisema subcutáneo por sarampión. Entonces, si el paciente tiene además un cuadro, está inmunocomprometido, peor. O si tiene cucharofaltosis, que se conoce en el país como desnutrición. Cucharofaltosis, le falta cuchara. Hipopapemia, exactamente. Hipopapemia. No, entonces en los desnutridos es catastrófica. Esta enfermedad en pacientes desnutridos es una catástrofe. Recordar que esto es un virus, ARN, eso significa que es un parásito intracelular y que va a y hace su replicación de esa manera, y este paciente se ve muy tóxicamente enfermo, sobre todo el que está desnutrido. A las abuelas, eso no se quita con agua de orine, porque lo comienzan a bañar con agua de orine, y de piñón, y de hoja de piñón. Y de hoja de piñón y muchísimas cosas así, para que le salga. Es importante también destacar que no hay un tratamiento específico. No le den antibiótico a un niño que tiene sarampión porque es una enfermedad viral. Entonces lo que se dan es medidas generales. Paracetamol, se le baja la fiebre, se cuidan los síntomas. Y el médico debe de chequearlo porque sobre todo las complicaciones, como dije, son preocupantes. Héctor, ¿y en los adultos? Mira, madre, antes de yo caer ahí, quiero hacer un paréntesis con lo que acaba de decir el doctor Polonio. Sobre todo porque las personas de estratos sociales más bajos tienden a ser las más influenciables con las noticias falsas. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos viviendo un momento en el cual las informaciones ruedan, la gente no quiere vacunar a su niño, y fíjense, como el doctor Polonio acaba de decir algo, las personas con peor tasa de alimentación, los que tienen menor probabilidad de que sus niños estén bien nutridos, son los que van a padecer con mayor severidad los cuadros de sarampión. Entonces, por tal razón, lo primero que yo quiero recalcar en este caso es que padre o madre verifique, terminando este segmento, verifique si su hijo tiene o no su tarjeta de vacunación completa, su esquema completo, porque aún usted no lo crea, madre y padre, mientras peor estado nutricional tenga el niño, mientras menor capacidad económica usted tenga, usted tiene una mayor probabilidad de que ese niño presente una complicación. Y si hay algo por lo que los padres nos desvivimos, justamente es por nuestros hijos. Así que por tal razón, padre o madre, independientemente de su estado económico, trate de que su niño y su niña tenga su esquema de vacunación completo, porque ya lo acaba de decir mi madre. Y el doctor Polonio, sé que ahorita lo vamos a recalcar. Más de 12.500 casos de sarampión en las Américas. Más de 5.000 casos de sarampión en Canadá. Y los otros dos países que tienen mayor cantidad de casos de sarampión, ¿ustedes saben cuáles son? México y Estados Unidos. Así que, madre, yo creo que tenemos que ir a la pausa. México, Estados Unidos y Canadá son los tres países por ahora que tienen mayor caso, que son 12.593 al 7 de noviembre. Pero recuerden lo que dijimos. Vamos a recibir turistas de esos países que no solamente nos traerán dinero, también traerán sus virus. No se vayan. Regresamos después de la pausa con el arte de curar.
Soy Rafael Ledesma, director técnico de Max Corredores de Seguros, y paso por aquí para recomendarte a ti, médico, proteger tu patrimonio, proteger el legado familiar a través de una póliza de responsabilidad civil profesional médica, la cual está diseñada para darte la asistencia legal, los gastos legales y también cualquier indemnización que por el cual sea condenado por una mala práctica médica en el ejercicio de tus funciones. Nosotros contamos con productos para todas las especialidades médicas, cirugía plástica, ortopedia, cirugía general, ginecología y demás. Acércate y con gusto te asesoraremos. Después de esta cápsula, que en los segmentos que nos falten, los dos últimos, ustedes entenderán por qué tiene su objetivo. Vamos a seguir con el tema que tenemos. Y antes de que el doctor Balcácer Esteves, médico infectólogo, nos retome el tema, yo quiero decir algo. Dentro de esos 12.593 casos, se han dado 28 defunciones, 23 en México, 3 en Estados Unidos y 2 en Canadá. O sea, que miren ustedes por dónde va la cosa. Países que desde el 2000, en Estados Unidos, en Nueva York, desde el 83 no se veía un caso de sarampión. Y miren, sin embargo, cómo la situación ha venido a devenir en eso. Y una cosa, Héctor Armando, antes de que tú hables, es que yo hablé en la introducción de que la Sociedad Dominicana de Infectología dice que aunque es en las Américas, pero que República Dominicana todavía está libre de ese grupo, de que no están libres del sarampión. Explícanos un poquito de eso. Ok, mira, lo primero es que el 10 de noviembre de este año, el 2025, la Organización Panamericana de la Salud, que es una dependencia de la Organización Mundial de la Salud, que regula lo que es la salud en este continente completo, desde Alaska hasta la Argentina, la realidad es que declara que por el incremento de casos, ya las Américas no se puede considerar un territorio fuera de sarampión. Que si usted va a viajar de un país o de una región hacia las Américas y usted tiene que chequear su vacuna, tiene que chequear si está vacunado contra sarampión o no. Porque hay casos activos en este momento en las Américas, por encima de los casos que se esperarían de manera esporádica. Y sobre todo porque ya las Américas cumplió 12 meses presentando sarampión todo el año. O sea, durante ese año, esos 12 meses, estuvo presentando sarampión, por lo menos cada mes un caso nuevo de sarampión. Y por eso pierde el estatus la región de las Américas, a la cual pertenece la República Dominicana. ¿Cuál es el asunto? Que no todos los países han tenido el mismo impacto. El doctor Polonio dijo algo interesantísimo. La República Dominicana tiene un nivel de cobertura de vacunación alto. ¿Qué significa eso? Que mientras más personas estén vacunadas contra el sarampión, menor probabilidad va a tener el virus, aún venga un turista, como tú mencionabas, madre, con sarampión y que encuentre a alguien sin su vacuna, sin protección y le puede dar. Y de ahí armarse un corre-corre en el país. Pero ¿qué pasa? República Dominicana tiene 20 años o más sin un caso de sarampión que se haya dado aquí y que se haya transmitido en el territorio. Porque puede venir alguien con sarampión, por ejemplo, de Canadá. Me explico, pero eso no es un caso de República Dominicana. Se identifica aquí, pero vino de Canadá. El problema es que ese caso de sarampión que vino de Canadá comience a crear casos en República Dominicana. El Ministerio de Turismo, que está haciendo un trabajo excelente y lo hemos tenido aquí como una de las personas que nos brindan apoyo, la realidad es que se ha preocupado en su momento de que las personas que están en el entorno de la atención al turista tengan sus vacunas completas. Entonces, ¿qué ocurre? El doctor Polonio habló de políticas de país y creo que va a abundar un poquitito más adelante porque es interesante eso. Entonces, eso es lo que significa que las Américas hayan perdido ese estatus. Pero no es solamente Canadá, México y Estados Unidos. Bolivia, Paraguay han presentado brotes de sarampión y otros países también lo tendrán, pero estarán callados. Me doy a entender, porque cuando se habla de eso, de que hay brotes de una enfermedad, sobre todo infecto contagioso, y que se transmite por el aire, dos gente hablando, que tú te montaste en un carro público o en algo y se te pegó, eso genera mucho temor en una población de turistas. Por eso es que este tipo de tema no es un asunto solamente de salud, es un asunto económico, es un asunto de desarrollo, es un asunto de estabilidad, sobre todo en un país como el nuestro, que el turismo es tan importante. Y por eso siempre menciono
que todos los hoteles deberían tener fuera, todo nuestro personal está vacunado, así que no se preocupe. Doctor, antes de que usted vaya a hacer la aclaración y la puntualización de algunas cosas, yo le quiero preguntar algo. Cuando se habla de sarampión, la gente nada más piensa en los niños, pero los adultos también debemos de claro, cualquier vacunarnos persona contra que el sea sarampión. susceptible. Hay lo que se llama, ¿cómo se pega el sarampión? Tiene que haber una persona que sea susceptible, o sea, no esté protegida contra la vacuna. Pero yo quiero explicarle después de la pausa un poquito con más detalle esto. Bueno, pues vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos directamente con el doctor Polonio para que él nos explique esta situación, porque el sarampión no es exclusivo de una edad. Toda aquella persona que no tenga inmunización está expuesto. Regresamos con la gran familia del arte de curar después de la pausa. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Estamos tratando actualidad de la medicina en República Dominicana y arrancamos por sarampión. El doctor Miguel Polonio nos quería decir algo, era específicamente sobre la infección del sarampión en adultos, independientemente de que él es pediatra. Pero también quería hacer una acotación bastante interesante sobre la prevención en lo que es la comunidad, por favor, doctor. Mira, Héctor, tú hablabas de que cada padre debe de chequear si su esquema de vacunación de su niño es completo, pero eso es cierto. Pero también, tú decías, todos los ámbitos que esto impacta, economía, esto es un asunto, esto es una enfermedad que afecta, que inclusive pone en riesgo la seguridad nacional. ¿Por qué hablo de seguridad nacional? La gente solamente piensa en seguridad nacional en frontera, no seguridad nacional, porque hasta la parte económica tiene que ver con la seguridad de un Estado. Entonces, nosotros recibimos 11 millones de turistas. Está bien que se vacune todo el personal, pero ese turista comparte en la piscina, ese turista va al comedor y se junta con todo el mundo. Hay un tipo de... recuérdense que hay una etapa prodrómica de la enfermedad, hay una etapa que no se ve. Y cuando está esa ventana, que es el periodo donde el virus se está replicando, tú no lo ves en la cara. Y vienen los niños, vienen los adultos, y comienza a hacer fiebre y dolor de garganta. Aquí estaba aparentemente bien. Entonces entiendo que sobre todo las direcciones provinciales de salud, ¿por qué digo direcciones provinciales de salud? Porque son las expresiones territoriales desconcentradas del Ministerio de Salud. Entonces el ministro de Salud debe ver esto con mucha preocupación, porque estamos hablando de que si aquí entra una epidemia, la gente se asusta y dicen yo no voy para República Dominicana. Sí. Y nosotros tenemos nuestra columna vertebral, como en una época fue la caña de azúcar, ahora es el turismo. Entonces, recuérdense también que no es lo mismo estar vacunado que inmunizado. Doña Neri habló muy claro. ¿Qué es inmunización? Cuando por lo menos el niño tiene las 2 dosis. Pero una primera dosis ayuda muchísimo, alrededor del año. ¿Cuándo vacunarnos? Al año de edad. Se pone lo que se llama la triple viral, que es la vacuna que va conjunto con la de sarampión, rubeola y papera. Y a veces solamente el ASR, como nosotros decimos, que es el sarampión, rubeola. Es una vacuna noble, es una vacuna que no hay que tener miedo, porque no se ha asociado con ella ni parálisis ni ningún tipo de cosa, y es altamente beneficioso para el niño o el adulto que en un momento, si es susceptible, va a ser atacado. Doctor Polonio, muchos padres que están viendo el programa, Balcácer, a mí en la pandemia, en el corre-corre, se me perdió la tarjeta de vacunación del niño, yo no sé si tiene la vacuna del sarampión. Si el papá, como decimos aquí, se pasa de vacuna y le pone una vacuna de mal niño, ¿hay algún tipo de problema? Frente a la duda hay que vacunar al niño. Perdone, repítalo. Frente a la duda se vacuna. ¿Hay algún tipo de problema? ¿Le puede pasar algo? No hay problema, pero además también con algunos casos, por ejemplo, que hay algunas limitaciones, se utilizan las inmunoglobulinas también, que son refuerzos, es una especie como que entra al sistema inmunológico, sí. Si es embarazada o si tiene algún tipo de impedimento, ¿verdad? Pues se le ponen también las inmunoglobulinas que ayudan. Recuérdense que lo que nosotros queremos es despertar el sistema inmunológico. La vacuna es un virus muerto, atenuado, o sea que le quita la patogenicidad al virus
se le inyecta muerto y despierta tu sistema inmunológico para cuando te ponga en contacto con ese virus, porque alguien tosió o habló y entre, no se te produzca la enfermedad. Perfecto. Madre, Neri Esteves, psicólogo clínico. ¿Por qué los padres de hoy en día se sienten avergonzados de vacunar a sus hijos? Vemos esa gran epidemia de que antes los padres eran orgullosos. Mi hijo tiene toda su vacuna. Y hoy en día hay padres que nos dicen en redes sociales, doctor, ahora yo tengo miedo de decirle a mis amigas o en mi círculo cercano que yo le puse la vacuna a mis hijos. Ese temor, ¿tiene algún tipo de explicación? ¿Hay algún fenómeno que uno debe de conocer? Porque a mí no me gusta hablar porque se me salen siempre palabras ofensivas y después me están acabando en redes sociales. ¿Usted pudiera, dentro de lo posible, explicarnos qué está ocurriendo, por favor? Mira, doctor Armando, no hay una cosa que sea más inductora a errores que el miedo. El miedo. El miedo. Entonces, ¿qué pasa con eso? El peor consejero es el miedo. Es el miedo, ¿no? El miedo es un estado emocional que te lleva a cometer los errores más increíbles por cosas que muchas veces solamente están en tu mente. Pero eso tiene una explicación y es el poder que tienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación determinan cómo la gente ve el mundo. Y en esta circunstancia donde las plataformas ahora digitales son los que determinan lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es bueno y lo que es malo, ahora el doctor Google y el doctor GPT, así es que se llama exactamente, han pasado a sustituir Guzmán Pérez Torres, como yo le digo. A los profesionales de la salud que se pasan 6 años en la universidad para medicina general, 4 de una especialidad y 4 años más de una subespecialidad, que son 4, 6, 10 y 4 son 14 años. Entonces, estas personas han comenzado unas campañas de que si tal vacuna está asociado a tal cosa, al autismo, por ejemplo. Tal vacuna, y como el autismo ahora está tan de moda, pues los padres no quieren que sus hijos, ellos sentirse culpables. O está asociado a esto, está asociado a aquello. O sea, entonces, esos médicos virales de las redes que se graduaron en su aldea global de la mente, pues han comenzado una campaña de satanizar las vacunas. Entonces, los padres que sencillamente tienen el temor de ser ellos los responsables de que sus hijos puedan tener alguna condición clínica médica que sea muy seria o no tan seria, pero ese miedo es lo que los está impulsando. Pero esto, doctor Armando, es importante que no lo pasemos por alto. Los que tenemos un medio de comunicación en las manos, yo no puedo dejar de insistir. Tenemos un gran privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, como dije al principio, determinan cómo la gente ve el mundo. Y les voy a terminar con esto muy coherente con lo que me preguntaste. La vacuna del VPH se ha determinado que no tiene ningún tipo de efecto secundario, pero no solamente eso, puede prevenir cáncer. Y aún así, aquí en República Dominicana hubo una resistencia tremenda y se usó no solo el miedo a lo terrenal, se usó también el miedo a lo espiritual y a la culpa. Si tú vacunas a tu niña contra el VPH, le estás dando permiso para que tengas relaciones sexuales. Señores, creo que después de esta reflexión nos vamos a la pausa. Simplemente, doctor Polonio, ¿la vacuna del sarampión segura, sí o no? Totalmente segura. Señores, vamos a la pausa, no se muevan, regresamos, porque al regreso estaremos hablando de un tema que se ha hecho viral en estos días, que es específicamente la judicialización de la medicina. Entiéndase las demandas médicas, aprovechando que el doctor Polonio es abogado. Regresamos un momentito. En el arte de curar, no solamente te ofrecemos herramientas que pueden mejorar tu salud física, sino las que también mejoran tu salud psicológica, emocional, ya que sin salud mental no hay salud. No te pierdas el arte de curar de lunes a viernes a las 4 de la tarde en tu canal público, Radio Televisión Dominicana, la televisión nacional.
Para darle contexto a este segmento, vamos a pedirle a la producción que por favor coloque un video que hemos tomado de las redes sociales del doctor Humberto Salazar. Producción, cuando puedan, por favor. Si te llevan a un juicio que es penal, lo primero que hacen es someterte a eso que ustedes escuchan, que se llama medidas de coerción. En lo que se averigua el caso. En lo que se averigua el caso. En esa pendeja está usted 2 años dando vuelta para allá. Y sobre usted lo que todo hizo, aquí, sobre todo aquí. y usted lo que hizo fue intervenir con un paciente que le llevaron, oye, máximo 2 años o 3 años dando vuelta con una medida de coerción. No puede salir del país. Usted parece un preso. Después de eso, usted tiene que buscarse un abogado y con su dinero comenzar a pagarlo también. A mantenerlo por ese tiempo. Porque es penal. Yo tengo un seguro civil, pero ese es penal. Por ahí es que ahora está metiendo a todos los médicos. Y después de eso, a mí me pueden condenar mínimo a 2 años de cárcel. Hay médicos presos. O sea, un juez le da su maldita gana y me mandan a mí para 2 años para la cárcel por intervenir con un paciente. No, los jueces y los abogados que vayan a aprender a intubar, que yo no le ponga la mano a un paciente así. No, así no. No, ustedes aprenden a intubar, lo ponen en el ventilador y se echan ustedes la vaina, pero no a mí. Yo no estudié para matar a nadie. Bueno, doctor Polonio, el doctor Salazar, mucha gente no lo sabe, además de politólogo, comunicador, es anestesiólogo y anestesiólogo cardiovascular, o sea que está bregando con gente que está malito. Y eso es un desahogo del médico, del profesional. La pregunta es, doctor Polonio, en una pelea que el médico la tiene perdida de por sí, porque todos los pacientes de un médico en algún momento pueden o van a fallecer, ¿es justo que esa atención que se le brinda a un paciente sea penal si hay algún tipo de diferencia? Mira, quiero comenzar diciendo que desde nuestro maestro de la medicina eternamente, el maestro Hipócrates, dijo, y es lo primero que nos enseñan en la universidad y tú lo sabes, primum non insere. Lo primero es no hacer daño. Nosotros nos enseñan a no hacer daño. El médico está formado para dar vida, nunca para quitarla. Eso es lo primero. Ese es el principio universal de la medicina. Toda persona puede en algún momento, cometer un error involuntario. Es humano, no es una máquina. Ahora, como él decía muy bien, a los que estábamos acostumbrados, es que a través del Código Civil, o sea, específicamente el artículo 1382 que dice que todo aquel que produce un daño a otro tiene la obligación de repararlo, pues civilmente eso se conocía y no había ningún estrés. Pero ahora al médico se le muere un paciente, aún siguiendo los protocolos, las guías, siguiendo todo lo que está establecido en el mundo, el médico aún actualizado, entonces te demandan por el artículo 319 del Código Penal, o sea, te demandan diciendo que tú cometiste un homicidio involuntario. Y esto es catastrófico, porque eso le entra un estado de ansiedad a un médico, un estrés, no duerme, como él dice, tiene que estar asistiendo a sala de audiencia. Este médico se siente, eso que dijo Humberto, ¿tú sabes lo que es? Frustración, impotencia. Y entonces, no es que una persona no pueda demandar. El asunto es con la celeridad que estamos viendo algunos casos que se están produciendo. Entonces el médico está entrando en pánico. Y esto es peligroso. Vamos a ver. Esto es peligroso. Y yo voy a hacer un llamado a las nuevas autoridades del colegio médico de que tomen esto. Y a la ANDECLI y a todo el mundo como una bandera de poder orientar. Y a los jueces, el Ministerio Público tiene que saber esto, y los jueces tienen que documentarse muy bien antes de tomar una decisión. Porque lo peor que puede suceder es que esto se replique en la manera que ese maestro Humberto se sienta impotente. Yo no puedo ejercer medicina con miedo. Porque ¿qué va a pasar? Usted sabe lo que pasa en países desarrollados, en los mismos Estados Unidos. El paciente allá, el médico aquí, a mí no me... A mí no. Y 40 documentos para firmar. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Porque nosotros, tal como usted lo sabe, y yo que ejercimos muchos años, nosotros estamos preparados para dar vida, no para quitarla. Está bien. Madre, tú como familiar de médico, ¿qué experiencia te deja eso? Bueno, Héctor,
Hay una cosa que hay que hablar y es del síndrome de Sócrates. ¿Qué es el síndrome de El Sócrates? síndrome de Sócrates es el daño físico, mental, emocional, social que reciben los profesionales de la salud cuando se demandan, cuando tienen esos juicios. Incluso esas personas quedan con una serie de secuelas emocionales, depresión. Hay muchos incluso con una gran tendencia al suicidio. Hay una alta tasa de suicidio. Aquí en República Dominicana hay un caso de un médico que se suicidó. Yo hice todas las investigaciones del lugar. O sea, las personas quedan muchos incapacitados a todos los niveles, no solo profesional, sino emocional. Pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad y quiero usar este minuto y medio que me queda, y es para lo siguiente. Yo, como persona física, soy madre de 2 médicos infectólogos. Soy la madre política, que son mis hijos, de una doctora y de un doctor. O sea, mis hijos, mis nietos son médicos y son también hijos de médicos. O sea, que yo creo que es muy injusto. Cuando el COVID, por ejemplo, Héctor Armando, ustedes eran los héroes, las personas maravillosas y fabulosas, los que le dio 4 veces el COVID, 5 veces el COVID. Yo me estaba muriendo de la ansiedad mientras de mi hija en Estados Unidos, y Juan, y tú, y Serena. Sin embargo, cuando hay algún error humano, lógico o no, o lo que es normal en medicina siempre van a morir pacientes. Eso es injusto y yo creo que tenemos que reflexionar sobre eso, y quiero terminar haciendo un llamado a el Colegio Médico Dominicano para que ese sea uno de sus puntos de agenda urgentes. Los médicos no pueden estar sometidos a esta presión psíquica, mental, emocional, personal y social. Una cosa o la otra, o héroes o villanos. Señores, creo que con esa reflexión yo no tengo más nada que decir. Que gracias a ustedes por habernos acompañado, al doctor Miguel Polonio por haber sacado de su tiempo, a mi madre por esa reflexión tan bella y, repito, a ustedes por su sintonía. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en El Arte de Curar.